9 de la mañana, 23 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad porque el Tribunal de Apelaciones revocó la absolución del Cachila y lo condenó a 8 años de prisión por encubrir el asesinato de la adolescente argentina Lola Chomnales ya hace 8 años. Para ampliar la información, entender de qué se trata esta instancia, es que recibimos al abogado defensor de la familia de Lola, el doctor Juan Raúl Williman, con quien también conversaremos otros temas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Buen día, Lorena, ¿cómo andás? Bien, gracias. Bueno, ¿qué quiere decir este paso que se dio a propósito del Cachila? Para nosotros es importante porque, en definitiva, desde el comienzo, desde el origen, tanto la familia, Diego, Adriana, tanto Jorge también, con el doctor Barreno tengo esa convicción desde el primer día, Moreira tenía responsabilidad en el hecho, ¿sí? De hecho, puede parecer que no, porque una vez que se dio con la persona que había dejado su sangre en las pertenencias de Lola, que claramente fue quien tuvo el enfrentamiento físico, si no, no hay otra explicación. Me estoy refiriendo a Sena, que fue procesado con prisión por homicidio muy especialmente agravado hace muy poco, y gracias al trabajo de Natalia, sobre todo, de la genetista. Lo de Moreira parecía de menor importancia, y de hecho, la fiscal, cuando pidió la condena, la acusación fiscal, había pedido, se lo condenaron en realidad por el delito de encubrimiento, y había pedido una pena importante de 8 años. Lo que sucedió es que el tribunal de primera instancia, el juez de primera instancia, Jiménez Vera, lo absolvió a Moreira en el entendido de que no tenía ningún tipo de responsabilidad, o por lo menos no estaba probada. Lo que nosotros no compartimos, respetamos como corresponde, incluso la familia, Diego, Adriana, Jorge, yo, todos entendimos que era una posición posible, pero la verdad es que no estábamos de acuerdo. Por suerte, trabajando con la Fiscalía, en el mismo concepto que manejó el fiscal Jorge Vaz cuando pidió el procesamiento y Jessica Pereira cuando pidió la condena, la Fiscalía apeló en el entendido de que Moreira tenía responsabilidad. Y hoy para nosotros es una tranquilidad, más allá de que esto puede ser revisado, es una tranquilidad que el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno, analizando la prueba minuciosamente, entiende que Moreira no solo estaba ahí, sino que le cabe responsabilidad penal, además de la participación de Sena. ¿Y alcanza esto? Se probó que vio a Lola 2 veces, una con vida, otra sin vida, que no quiso involucrarse con la policía, pero también he sabido de que quedaban algunos huecos o lagunas de información a propósito de cómo se le dio muerte a la joven. Claro. Y que probablemente una sola persona del tamaño de quien está en la cárcel procesado como autor no fuera suficiente. ¿Podría haber, alcanza esto? ¿Podría pensarse en la participación de este hombre también como coautor? Sí, bueno, originalmente fue la posición del fiscal Vaz y fue un poco la posición de la familia. Lo que pasa es que es difícil saberlo porque nosotros tenemos, en este caso, bueno, hoy tenemos la suerte de dar con las personas que son responsables, pero también tenemos la mala suerte de que ninguno de ellos realmente colabore con esto, ¿no? Ni Sena ni Moreira nunca colaboró. De hecho, a Moreira lo terminan condenando por encubrimiento, porque todo indica que estuvo ahí. Es inverosímil que haya estado al inicio y al final. Esa es una versión muy inverosímil, tan inverosímil como la versión de Sena de que se cortó con unas botellas trabajando en un supermercado, y eso fue lo que determinó que dejara su sangre en el DNI y en las toallas y en las pertenencias de Lola. Son versiones realmente inverosímiles, y eso no implica, difícilmente se quiten la responsabilidad que les cabe con ese tipo de versiones, pero lo cierto es que tampoco nos ayudan. Lo cierto es que ninguno dice, bueno, me siento y les digo la verdad y les cuento qué es lo que pasó, ¿no? Deciden esto, ¿no? Buscar explicaciones que son realmente irrisorias de qué es lo que sucedió. Entonces, tenemos que reconstruir lo que sucedió. Estamos mucho más cerca, porque entre las pericias forenses, las pericias psicológicas, semiológicas, por suerte para los papás, que una de las mayores necesidades es acercarse a la verdad de qué es lo que sucedió, por suerte podemos reconstruir esa historia, pero la reconstruimos de a pedazos en la medida que la prueba nos va permitiendo entender la historia. Por supuesto que todos hubiéramos deseado que alguno de los partícipes se sentara, confesara y nos dijera esto fue lo que sucedió. ¿La pena podría modificarse en caso de admitir el homicidio? Ya no, podría, porque nosotros entendíamos, yo por lo menos entendía que, y creo Jorge también, el doctor Herrera también, entendíamos que era aplicable el instituto del proceso abreviado al viejo sistema procesal penal porque es más beneficioso, y eventualmente él podría haber hecho un acuerdo con la Fiscalía. No, pues este es el viejo código. Claro, este es el sistema anterior. Porque fue previsto en 2017. Exacto, este es el sistema anterior,
Pero de todas formas era aplicable el instituto del proceso abreviado y hubiera sido muy útil si él colaboraba. Para arrancar no hubiera sido condenado por encubrimiento, porque justamente es el entorpecimiento de la investigación lo que lo lleva a esa situación. Habiendo estado ahí, y repito, siendo inverosímil su versión de que estuvo al principio y al final, que estuvo con ella, que le vendió estampitas, que charló, que la acompañó hasta que se desmayó y se fue. Y después cuando vuelve le toma el pulso. Bueno, no es racional, lo más racional es que efectivamente él es responsable mínimamente de encubrimiento. Si era algo más, si tuvo algún grado de participación, que es lo que originalmente se planteó, bueno, el tema es que son las pruebas las que permiten llegar a una u otra conclusión. Williman, el análisis de la evidencia ha sido fundamental en la primera determinación y en la del Tribunal de Apelaciones. ¿Eso es el factor humano de cómo lee la evidencia? Sí, claro. En realidad la valoración de la prueba tiene cada vez estándares más rígidos, por suerte, en el sentido de que intenta ser lo más objetivo posible. O sea, no es que, si bien hay libertad para la valoración de la prueba, y si bien es cierto que los jueces tienen independencia técnica, y obviamente cada juez va a hacer su trabajo, yo creo que la diferencia sustancial entre la sentencia de primera instancia que absuelve y la sentencia de control de apelaciones que condena es justamente la valoración que hacen de la prueba. Y el Tribunal de Apelaciones hace un sucinto recuento de todas las declaraciones de Moreira. Entonces ahí vamos viendo cómo se va ubicando él solo en la situación, cómo aporta datos que él solo puede aportar estando ahí, pero además lo entrelaza y está muy bien porque no alcanza con un medio probatorio, con la pericia psicológica, con la pericia semiológica, con otros elementos que te permiten arribar a esa conclusión. En realidad uno no concluye algo plenamente probado por una prueba, generalmente es un medio de prueba, pero después uno lo van coayudando otros medios de prueba y arriba a una conclusión lo más lógica posible y lo más fundada posible. Yo creo que es lo que hizo el Tribunal de Apelaciones y a nosotros, a mí, a Jorge, a la familia, nos da mucha tranquilidad. Con estas dos condenas, ¿qué más falta? Falta, porque en realidad esta es la condena de Moreira por encubrimiento. Y que no está firme. Que no está firme, que podría ser revisada por la Suprema Corte de Justicia si la defensa de Moreira presenta un recurso de casación. Es bastante más restrictivo ese recurso. En realidad nosotros tenemos una sentencia de primera instancia, que es un juez letrado y que la dicta. Tenemos una sentencia de segunda instancia, que es un tribunal de apelaciones. Claramente es la primera y segunda instancia, porque en segunda instancia el poder revisivo es pleno. En casación no es exactamente así, no es una tercera instancia. En realidad, para poder presentar este recurso tenés que fundarte en una errónea aplicación del derecho, pero la valoración de la prueba hoy se admite como una errónea aplicación de derecho. Así que, si bien es un instituto que no es una tercera instancia y está un poco más limitado, es harto probable que la defensa lo plantee cuestionando la valoración de la prueba. Por ende, la sentencia todavía no está firme y tenemos que esperar un poquito para Moreira. Y respecto de Siena no hay sentencia, lo que tenemos es un procesamiento, lo que pasa es que hoy se llama formalización en el sistema anterior de procesamiento, con prisión preventiva, que es absolutamente inescarcelable por el tipo de delito, pero bueno, esa investigación hay que terminarla, hay que terminar de recabar toda la prueba que permita que se le dé vista al fiscal para que deduzca acusación fiscal y obtener ahí una sentencia de primera instancia y después nos toca recorrer el camino. Alguien va a apelar y eventualmente alguien va a casar, o sea que a estos papás y a nosotros todavía nos queda un tirón, pero que lo que pasa es que es muy distinto a cómo estábamos hace un año atrás. Sí, que no había nada a tener. Sí, bueno, el abogado defensor ya dijo que lo va a realizar. Que va a presentar la casación. Bueno, hay que ver si la funda bien y si ingresa. La Corte también rechaza recursos de casación porque no se han cumplido con los requisitos o con los presupuestos que el recurso exige. O sea que eso hay que esperar y ver en definitiva cómo se presenta, ¿no? Doctor, nos venía explicando cómo es este proceso, la cantidad de pruebas, el tiempo que lleva, etcétera, y hace pensar en otro caso que no tiene nada que ver, pero bueno, queríamos contar con su opinión. Se conocieron declaraciones de la doctora Fossati, ¿no?, la fiscal que está a cargo del caso Astesiano, a propósito de su justificación de por qué, digamos, resolver esta primera etapa con un juicio abreviado, ¿no? Y utilizaba como argumento que ir a un juicio generaría un desgaste de recursos y de tiempos que no se cuentan con. Oral y público, ¿no? Un juicio oral y público, exactamente. Sí. ¿Cuál es su valoración a propósito de esto? ¿La justicia, los operadores de la justicia están con dificultades? O sea, resulta
más fácil o más viable resolver con abreviados situaciones difíciles porque no hay recursos? Bueno, es una buena pregunta. Cuando cambiamos de sistema y pasamos del inquisitivo, que es el que acabo de comentar, al sistema acusatorio, mucho más garantista y mucho más apegado a nuestra Constitución, sabíamos, porque así son todos los sistemas acusatorios, que hay vías más rápidas para resolver el conflicto. De hecho, nosotros eliminamos alguna, como la suspensión condicional del proceso, pero no importa. El abreviado, que todavía subsiste, y creo que va a seguir existiendo, porque es la vía más habitual. La más habitual no significa que sea ni la más garantista ni la más transparente para determinados casos. Es la más habitual y está más que justificada. Yo soy un defensor del abreviado bien aplicado. El instituto es bueno. El tema es cuándo aplico el instituto. Es como que alguien, no sé, haga no sé, un abuso de la acción de amparo. ¿Quién puede sostener que la acción de amparo no es un buen instituto? Bueno, el tema es cómo lo usamos. El proceso abreviado es una buena solución, porque descongestiona y justamente evita toda una movilización de recursos humanos, materiales y logísticos que no abundan y que justamente hay que reservar para aquellas situaciones que sí ameritan todo este movimiento logístico, humano y material. Y tal vez los casos más sonados, más sensibles, más delicados, por distintas razones, sea porque se trata de un homicidio muy especialmente agravado, que es muy conmocionante, porque se trata de situaciones donde se analiza, bueno, situaciones de corrupción, ¿no? Muy mediáticas, muy sensibles. Yo lo que he opinado es que creo que ese tipo de situaciones son justo las que justifican la movilización de todos esos recursos humanos, materiales y logísticos, porque obviamente la garantía y la transparencia que da un juicio oral y público no la puede dar nunca un proceso abreviado, en el que, como ya la mayoría de la gente sabe, no se diligencia prueba. Se recolectan evidencias de carpetas investigativas que lleva la Fiscalía adelante, pero son evidencias, no es prueba judicial. La prueba judicial se diligencia en juicio oral y público. ¿Qué diferencia hay entre la evidencia y la prueba? La evidencia es la que recolecta la Fiscalía en esta etapa de investigación preliminar y si se toma una declaración, de manera muy simple, se toma la declaración frente a la fiscal, se graba la declaración con su defensor, con la fiscal, pero no hay un juez ahí. O sea, cuando la diligencia es claramente en etapa investigativa porque no se hace con el auxilio del Poder Judicial. Es más, la diferencia es que si yo quiero que sea prueba, necesito, no sé, una prueba anticipada, se la pido al Poder Judicial y la declaración se toma ante el juez y con todas las garantías y ahí hay un examen, un contraexamen y además eso deja de ser reservado, que no es menor, para pasar a ser público, porque una de las garantías del sistema procesal penal actual es la publicidad. La publicidad es una garantía, pero no es solo una garantía de control social, de control que hacen ustedes cuando van a un juicio oral y público y preguntan qué es lo que pasó, quién declaró, cómo es la sentencia, toda una serie de elementos que hacen a la transparencia del sistema y que hace que todos rindamos cuenta. Cuando me toca trabajar como abogado particular, no tengo que rendir mayores cuentas, pero si estoy trabajando para el consultorio y es absolutamente público, uno rinde cuentas. ¿Qué hiciste, qué no hiciste, con qué? Bueno, con recursos que son públicos y con cargos que uno ejerce en definitiva con un fin público. ¿Genera suspicacias del juicio abreviado en este caso? Lo que pasa es que con carpetas investigativas tan complejas y tan grandes, es más, las investigaciones preliminares pueden llevar hasta 2 años, ¿no? Y justamente esto está pensado para casos que así lo justifican, que yo pueda analizar con tiempo, con el tiempo suficiente, esa carpeta para, entre otras cosas, por ejemplo, definir cuáles son los delitos que imputo. Cuáles son, en definitiva, las conductas que yo puedo determinar esto es un delito. Cuando yo cierro una carpeta así y todas las evidencias y todos los hechos van a quedar alcanzados, salvo que haya una reserva, pero si no la hay en ese proceso abreviado, el trabajo terminó. Entonces, no creo que sea solo mi opinión, creo que otros operadores y parte de la academia seguramente piense lo mismo, porque es algo que hemos hablado, que justamente hay que elegir cuáles causas se llevan a juicio público, pero por esto, porque es el que ofrece mayores garantías y mayor transparencia. Para que la gente entienda, toda posible participación de Astesiano en esta red de pasaportes con documentos apócrifos ya quedó cerrado en este acuerdo. Sí, seguro cerrado porque de hecho la acusación fiscal inicia haciendo referencia al hecho de la colaboración en esos pasaportes, pero de hecho en ese delito, que es la suposición de Estado, no le imputaron ningún tipo de responsabilidad. Que quedó ahí como una figura de un facilitador, pero no hay responsabilidad. Se le imputan 4 delitos, se lo condena por 4 delitos y ninguno de suposición de Estado. Asociación para delinquir,
violación de Tráfico de secreto, tráfico. Sí, pero ninguno es el delito de suposición de Estado. La pregunta es, ¿pero quedó abarcado o se sigue investigando? No, respecto de él no, porque ahí nadie va a ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. El hecho fue analizado, juzgado, se imputó, no se imputó, se condenó, no se condenó, pero esa carpeta investigativa respecto de ese imputado, si tuvo acceso a todas las evidencias y no hay reserva específica de ningún hecho que se va a decir, bueno, este hecho lo sigo investigando, se va a cerrar. Sí, no sé. podría aparecer nueva prueba y se lo podría condenar por otros delitos. Bueno, sí, es perfectamente posible que en otra fiscalía, no sé, lavado de activos, se analice su responsabilidad respecto al lavado de activos. Pero ya son otros hechos. Y es otra imputación y es otra fiscalía. Fue un buen acuerdo entonces para Astesiano. Y seguramente por la magnitud de la carpeta y por los hechos que le podrían seguir investigando, o por los delitos. Porque quien lo ve imputables. afuera se le imputaba por 4 delitos, al final se sacaron algunos, pero se agregaron otros. No quedaría tan... No es tan claro. Lo que sí me parece es que si logra cerrar un acuerdo con esos 4 delitos solamente y con una pena de 4 años y 6 meses, no creo que sea un mal acuerdo, porque si él logra cerrar realmente todas las evidencias que hay ahí, todos los hechos que hay ahí, no parece un mal acuerdo en ese sentido. No así es la pena, porque la reducción podría ser hasta de 1/3, ¿no? Dice el código, cuando uno hace un abreviado, si reconoce los hechos, la responsabilidad y acepta el abreviado. En todo caso, en la pena no mucho, porque el delito ontológicamente más grave que va a fijar la pena, por lo demás concurre, pero el más grave que va a fijar la pena es el de asociación para delinquir, que tiene una máxima de 5. O sea que ahí no hay gran diferencia entre lo que se podría haber conseguido en juicio oral y en proceso abreviado. Que fueron 4 años. Y 6 meses. Pero puede reducir hasta 1/3. Hasta 1/3. No significa que tenga que reducir 1/3. Eso es parte de la negociación. Hasta 1/3 podría reducir. Yo ahí elijo y negocio entre fiscalía y defensor. Eso pasa todo el tiempo. De esa eventual rebaja. Si la rebaja no es muy atractiva, ¿qué es lo que puede pasar? Que el defensor diga, no, prefiero irme a juicio. Pero por algo el defensor, ante una rebaja no tan atractiva, aún así decidió el abreviado y no el juicio oral. Por las implicancias que tenía este juicio y sobre todo esta investigación, ameritaba más recursos desde su punto de vista, ¿no? Sin entrometernos en otros temas, pero sí hacen a la realidad de... Se puede contestar, todos los días hablamos algo astesiano. Se puede contestar genéricamente. A ver, yo leía estos días que el sistema político discute si la fiscalía debería ser un triunvirato o uno solo. A mí me parece muchísimo, pero muchísimo más importante discutir si la Fiscalía y la Defensoría Pública cuentan hoy con los recursos materiales, económicos, humanos y logísticos para hacer la importantísima tarea que están haciendo. Porque tiene que ver con ustedes también, imagino. Por supuesto, porque el sistema de administración de justicia se ve absolutamente impactado por la capacidad y calidad de esos recursos humanos y materiales. O sea, que yo leía esa discusión y pensaba, pero estamos discutiendo triunvirato sí, triunvirato no, en vez de discutir, estamos con la cantidad de fiscalías necesarias, con la cantidad de recursos humanos, materiales y logísticos para que la fiscalía funcione como tenga que funcionar. ¿Qué necesita el sistema? Necesita una fiscalía fuerte, institucionalmente fuerte, orgánicamente fuerte, desde el punto de vista de recursos humanos y materiales fuerte, tanto como para no depender de nadie y que sea lo más apolítica posible. No es un órgano que tenga que tener ninguna vinculación política, todo lo contrario. Todo lo contrario, debería ser lo más alejada del sistema político y lo más alejada por un tema de garantías. Por eso, de hecho, se sacó del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura, para pasar a ser un servicio centralizado. ¿Qué busca? Autonomía, porque eso es lo que nos da garantía. ¿Y qué la hace? ¿Qué le da más autonomía? Bueno, su fortaleza en recursos económicos, materiales y humanos. Si yo estoy mal de recursos económicos, materiales y humanos, y si la respuesta es no me voy a un juicio oral porque me faltan recursos, entonces la atención no tiene que estar en si va a haber un fiscal o 3. O 3. La atención es qué es lo que te falta para que hagas tu trabajo de la mejor manera. Y del otro lado, tendríamos que ver a la Defensoría Pública, porque obviamente que hay un porcentaje, muy poco, pero hay un porcentaje, y me incluyo, de abogados que trabajamos de forma particular en materia penal. Pero la mayoría de los casos penales los lleva adelante la Defensoría. Entonces la otra pregunta es, ¿y bueno, y la Defensoría cómo está? ¿Está bien que está dentro del Poder Judicial? ¿Cómo está de recursos humanos, materiales y logísticos para enfrentar
esta actividad que también es tan importante y que es la que da garantías. La última, ¿la norma debería cambiar para justamente establecer en qué condiciones se pueden hacer abreviados y en qué no? Por ejemplo, como usted decía, dependiendo de la alarma pública, de la gravedad del caso, etcétera, ¿debería estar establecido eso? Podría o no, porque eso es una cuestión de política criminal y es una definición de política criminal que podría perfectamente quedar en instrucción, porque si bien es cierto que los fiscales tienen independencia técnica, también es cierto que los rige un principio de unidad de acción, que indica que cómo actúa para que, si bien hay independencia técnica, yo no tenga resoluciones disímiles, una en Artigas y otra en Montevideo con casos similares. Entonces, para eso estaban las instrucciones generales, que también son muy criticadas, pero sin embargo te dan un marco y te dan una idea de cómo debería funcionar jurídicamente. Nadie está discutiendo la independencia técnica, pero sí la unidad de acción como criterio, como principio, porque la Fiscalía es una sola. Cuando trabaja un fiscal, no representa a la Fiscalía de tal turno, representa a la Fiscalía General de la Nación y creo que podría necesitar un cambio de norma o simplemente que establecidos los parámetros para que los fiscales sepan en qué casos sí y en qué casos no. Y no creo que sea tan complejo y requiera de tanto cambio normativo. Muchas gracias, doctor. Por favor, un placer. Nos quedaron unos cuantos temas afuera que, bueno, ameritará esa cuenta de otro encuentro, entonces. Muchas gracias. Por favor. Cerramos por aquí la entrevista. Son las 10 menos 16 minutos, 9:44. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.